Buenas noches, en esta oportunidad presentaremos títulos de renta fija, presentado por William Andrés Murillo, Paola Andrea Bustos, Paola Marcela Sánchez. Docente, Wilson Alexander Sánchez. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Mercado de Capitales. Como una pequeña introducción, la importancia de reconocer que los títulos de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados dirigidos a un extenso mercado. Son emitidos generalmente por los gobiernos, pero también los vemos en empresas privadas, entes corporativos que poseen una gran capacidad financiera. ¿Qué es la renta fija? Es un tipo de inversión formada por los activos financieros, en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente estipulado. Características del mercado de renta fija, según el emisor, el público. En este caso habláramos de los bonos y obligaciones emitidos por los diferentes estados que utilizan esta financiación para completar los ingresos de los impuestos. Privado. En este tipo de renta fija la emiten las empresas privadas cuyo principal objetivo suele ser la realización de proyectos para que necesitan financiación o una ampliación de capital. También las podemos ver según el plazo de devolución. A corto plazo, aquellos bonos que tengan un vencimiento máximo de 18 meses. Estos títulos poseen la liquidez alta, aunque ofrecen menor rentabilidad frente a otros bonos. También los podemos observar a medio plazo y a largo plazo. En este caso, el plazo de vencimiento de estos bonos y obligaciones debe ser superior a 2 años. Esto significa que ofrecen mayor rentabilidad, pero son menos líquidos. Según la rentabilidad ofrecida. Rendimiento explícito. El título de renta fija ofrece al inversor un pago periódico en forma de interés llamado cupón. Este pago difiere dependiendo de lo que se haya acordado en la emisión, aunque lo más habitual es el cupón semestral y el anual. Rendimiento implícito o cupón cero. En este caso, los emisores de los títulos de renta fija realizan un único pago en el que se devuelve el dinero prestado y el rendimiento en vez de realizarse en diferentes pagos. Títulos de renta fija. Es un tipo de inversión formada por todos los activos, funciona como un préstamo bancario, son emisiones de deuda que realizan los estados y van dirigidos a varios mercados. ¿Cómo funciona la renta fija? Una vez transcurrida la vida de la emisión, el inversor recibe nominal más cupón. El préstamo emitido por un ente público o privado. El emisor, tras la deliberación de la cantidad necesaria, financiación precisa y que la rentabilidad puede ser pagada por ella en partes o licotas, funciona la financiación en pequeñas porciones, estableciendo una rentabilidad sistema de amortización. Invertir en renta fija es una buena opción para quienes quieran minimizar sus riesgos y asegurar su rentabilidad, pero su atractivo depende del nivel que alcancen las tasas de referencia y la correlación con la rentabilidad. El riesgo de estos papeles es mayor o menor según el tiempo de madurez. Entre mayor sea el plazo, mayor es vulnerable a los movimientos de la tasa de interés. No es porque su precio no varíe, sino porque su tasa de interés, es decir, su cupón, es constante. Muchos dicen que las inversiones de renta fija no tienen riesgos, pero esto no es cierto. Lo que es cierto es que suelen ser menos riesgosos que otros tipos de inversión. Los principales riesgos de inversión de renta fija son 3. Riesgo de crédito. Básicamente es acuerdo al emisor no paga la deuda. En esto se conoce como entra en default. Hace unos años esto se dio en Grecia debido a su crisis financiera y en Latinoamérica se ha visto en lo corrido de este siglo en Argentina y Venezuela. Inflación. Si la inflación es mayor, el cupón del comprador estará perdiendo capacidad adquisitiva, ya que el dinero que reciba no valdrá tanto como el dinero que invirtió. Liquidez. Si el bono es líquido, es decir, que hay poca oferta y demanda, entonces se tendrá que reducir el precio para poder venderlo más fácilmente. Los bonos son instrumentos financiados respaldados por el Banco de la República. Son los más conocidos y comercializados. Son títulos que representan una deuda
que tiene la cantidad emisora con las personas naturales o jurídicas, una opción de financiamiento para las empresas que es distinta al crédito bancario habitual. Bonos de deuda privada. Estos son emitidos por las entidades del sector privado en los que el gobierno nacional no cuenta con una posición dominante o mayorita. La colocación de estos bonos permite a los emisores obtener financiación a largo plazo a tasas de interés competitiva. Bonos de deuda pública. Estos son emitidos por las entidades del sector público o aquellas en las cuales la participación del gobierno supera el 51%. Existen bonos de deuda pública interna y externa. El gobierno nacional obtiene recursos para financiar sus actividades. Instrumentos de renta fija. Tasas fijas. El interés que paga el bono es una tasa fija que no cambia en el tiempo. Tasas indexadas. Tienen un componente fijo, margen o spread, un componente variable. Tasas flotantes. El interés que paga el bono se va ajustando a la tasa de mercado. Inflación. El interés que paga el bono está ligado al nivel de precios de la economía. Títulos de tesorería. TES. Son títulos de deuda pública del gobierno nacional, emitidos por la República de Colombia a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrados por el Banco de la República. Otros activos de renta fija, papeles comerciales, titularizaciones, TIDIs, SER, aceptaciones bancarias. Modelos para estimar las variables del mercado de renta colombiano. Los modelos tienen como objetivo establecer una relación estadística entre un conjunto de variables independientes donde representan la periodo y la variable explicativa, el comportamiento del volumen de mercado, deuda pública, deuda privada, de la siguiente. Tenemos como conclusión, el mercado de renta fija en Colombia tuvo un desarrollo acelerado a principios de la década pasada. Durante esta época los componentes del mercado de renta fija evolucionaron. Aumentó la oferta de los títulos, se amplió la base de los emisores e inversionistas, se modernizó la infraestructura del mercado y los volúmenes de negocio en el mercado secundario. Para impulsar el desarrollo del mercado de renta fija es necesario el compromiso de todos los agentes del gobierno de retomar sus objetivos iniciales en la creación de los títulos de deuda de TES y los emisores privados y de los inversionistas. Se debe actualizar la regulación tributaria aplicable a los instrumentos de renta fija. Una economía que crece cerca o peor encima de su tendencia de largo plazo requiere un mercado de renta fija eficiente y de calidad. Muchas gracias, agradeciendo la oportunidad de la presentación en la materia o asignatura de mercado.